delante de ti estamos, Señor, en esta hora, honrando tu nombre, Padre del cielo. Dios Todopoderoso, deseosos de aprender de ti y de aprender de tu palabra, Padre Santo. Dios mío, te pido, Padre del cielo, que sea usted, Padre, hablándonos, Señor, en esta noche y que nos edifique, Señor, en tu palabra, Padre del cielo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi Dios amado, se lo pido, Padre. Amén. Puede sentarse, hermano. Es una bendición, hermanos, estar en este lugar. Un motivo para estar contentos, alegres, de que pues en esta noche, ¿verdad? En esta tarde, pues no los haya detenido nada, ¿verdad? Sino que así como lo propusimos en nuestro corazón de estar en esta tarde aquí, pues lo hayamos logrado, ¿verdad? Esa es una victoria que el Señor nos da a sus hijos. Y quisiera que fuéramos a la palabra del Señor en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 4, el versículo 15 y 16. Amén. Leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tierra de Zabulón y tierra de Nectalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. Bendito el Señor. Es sin duda alguna, hermanos, que la luz tiene una gran importancia en el desarrollo de nuestras vidas. Sin luz, prácticamente nada de lo que existe pudiera, o todo lo que existe no pudiera existir. En nuestros países, bueno, los que quizás pasaron las mismas situaciones que pasamos los salvadoreños, durante la guerra civil en El Salvador, pues la guerrilla trataba decían ellos, de dañar al gobierno, y una de las maneras que usaban para supuestamente dañar o causar grandes sabotajes era el tendido eléctrico. Ellos se caracterizaban por destruir torres, ¿verdad? Y dejaban a grandes comunidades en oscuras. Entonces, pasaban mucho tiempo para que fuera restablecido el fluido eléctrico, porque pues las compañías también corrían el peligro, ¿verdad?, de ir y reparar esos daños que habían causado, ¿verdad? Entonces, habían ocasiones especiales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando llegaba la Navidad y aquel pueblo estaba a oscuras, pues el deseo, ¿verdad?, de todo el pueblo era que alguien se animara, ¿verdad?, a ir, o quizás la compañía a venir y arreglar aquel tendido eléctrico para pasar una Navidad diferente, ¿verdad? Porque aquella luz que utilizábamos pues no era tan alegre, ¿verdad? Sino que era bastante triste, bastante opaca, porque eso es, ¿verdad? La oscuridad produce tristeza. Entonces, algunos electricistas del pueblo, ¿verdad?, en esas épocas iban y pues quizás el único cable, ¿verdad?, que quedaba, lo lograban restablecer. Y cuando aquellos focos se encendían, era una bulla que se hacía en todo el pueblo, todo el mundo gritaba, vino la luz, vino la luz. ¿Por qué? Porque íbamos a pasar una Navidad diferente. Iba a estar todo iluminado, los arbolitos, los pocos que habían en el pueblo, se iban a iluminar, decía. Y la luz produce una gran alegría. Entonces, por eso cuando el Señor Jesucristo es introducido a la tierra, siendo Él la luz, hubo gran regocijo también en aquellos que vivieron en esa época. Se anunció, no por seres humanos, se anunció a través de ángeles que esa luz venía al mundo. Y entonces aquellos que escucharon esa palabra, los que recibieron ese mensaje, dice la palabra del Señor que hubo gran regocijo en ellos. Porque sin duda alguna, a ninguno de nosotros le gusta vivir en un lugar oscuro.
sino que nos gusta la luz, ¿verdad? Y las cosas, la naturaleza misma es alimentada por la luz. Y por eso, hermanos, cuando el Señor crea todo lo que existe, dice que primeramente lo que creó fue la luz. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 1. Si quiere lo leemos ahí. Génesis capítulo 1. Dice la palabra del Señor en Génesis 1:1. En el principio dice que creó Dios los cielos y la tierra dice estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, quisiera, hermanos, que viéramos por un momento ahí que el Señor primeramente dice que hace la luz, porque a ninguno de nosotros nos gusta trabajar en la oscuridad. Si usted va a ir a hacer un trabajo en un lugar que es oscuro, ¿qué va a hacer? Proveerse de luz. Por eso la mayoría de trabajos, ¿verdad?, se hacen durante el día. ¿Por qué? Porque es cuando podemos aprovechar la luz del día. Y si no llegamos hasta la noche, necesitamos una fuente de luz. ¿Por qué? Porque sin eso no podemos hacer las cosas que nosotros queremos hacer. Y si las hacemos, no nos van a quedar bien. Porque la palabra del Señor dice que la tierra estaba desordenada y además de desordenada estaba vacía. Entonces, para que Dios pudiera poner en orden todas las cosas, dice que primeramente Él hace la luz para poder establecer todas las cosas en un orden adecuado. Porque eso es lo que se trata, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a hacer un trabajo, hacerlo bien, que quede bonito. Y para eso necesitamos la luz. Entonces, de la misma manera, Dios dice que cuando creó la tierra, hizo también la luz para poner en orden todas las cosas. Y después dice que Él siguió trabajando y por eso hizo este mundo tan perfecto y tan bonito. Porque ninguno de nosotros puede negar que este mundo es bonito en su estado natural. Pero sucedió que después de haber puesto en orden todas las cosas, después de haber creado un mundo perfecto, un mundo bonito, el problema fue que venimos nosotros. Ese fue el gran problema, porque Dios había puesto todo bien bonito, todo bien establecido. Pero crea al hombre y lo pone ahí para que el hombre, ¿verdad?, trabajara, para que el hombre lo cuidara. Pero también, hermanos, el Señor quería tener una buena comunión con el hombre. Quería Él que el hombre le adorara. Quería Él que el hombre le obedeciera. Pero el Señor, todas las cosas que nos pide a nosotros, no nos pide por obligación, los pide por voluntad. Si nosotros en esta tarde estamos en este lugar, ha sido por nuestra voluntad. Ha sido porque nosotros hemos reconocido que hay un vacío en nosotros que solamente el Señor lo puede dar. Que hay una necesidad en el ser humano que solo Dios la puede dar. Porque solamente en Él está ese poder para llenar al ser humano, para que el ser humano se sienta completo. Porque si Dios no está en la persona, esa persona no está completa. Siempre va a tener ese vacío y va a tener esa necesidad de algo. Y muchos, ¿verdad?, ahí es donde se confunden, porque buscan en otras cosas llenar ese vacío que solo Dios puede llenar. Y entonces la palabra del Señor dice que puso al hombre ahí y lo dejó, ¿verdad?, para que él gobernara. Le puso todo a disposición, pero el hombre desobedeció. Desobedeció. ¿Por qué? Porque les decía que es voluntario cuando nosotros queremos agradar a Dios. Entonces, pero el hombre también puede decidir ser rebelde delante del Señor. Pero el propósito de Dios es que haya un orden en nuestras vidas. El propósito del Señor era tener una comunión con el Señor. Pero entonces al hombre desobedecer a Dios se contamina su mente y se contamina su corazón.
aquella comunión maravillosa que el hombre tenía con Dios, ahora se ve interrumpida. Y entonces, como el ser humano no tiene en cuenta a Dios, entonces Dios lo deja. ¿Por qué? Porque Él no quiere nada de nosotros a la fuerza. Quiere que nuestras acciones que tomemos con respecto a su obra sea por amor a Él. No sea por otra cosa. Usted puede hacer cosas, hermano, para que lo vean. Lo puede hacer las cosas por tener una recompensa, pero no funciona con Dios de esa manera. Todas aquellas cosas que nosotros queramos hacer, va a ser porque hay un amor, hay un reconocimiento en nosotros de que Él nos ha salvado, de que Él nos ha dado una vida diferente y que esa vida diferente también nosotros la queremos para que otras personas también vivan esa vida. Para que también en la vida de esas personas pueda haber un orden. El orden que quiere establecer Dios en la vida de cada ser humano. Entonces el hombre se rebela en contra de Dios y al rebelarse el hombre en contra de Dios, las tinieblas se apoderan del hombre. Y ahora el hombre no puede llegar a Dios e inventa muchas maneras de querer tratar, agradar a Dios, pero a la manera de que ellos piensan que pueden agradar a Dios, no de la manera que la Biblia lo establece. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, pensamos que nosotros podemos acomodar la Biblia a nuestra manera, a nuestra conveniencia. Pero si nosotros hemos decidido seguir al Señor, vamos a seguir sus pasos. Conforme a Él anduvo, así nosotros también debemos de andar. No haciendo nuestra voluntad, no queriendo acomodar las cosas a nuestra conveniencia, sino sometiéndolo bajo la autoridad. Porque si estamos en Cristo, Él es el dueño de la obra. Él es nuestro Señor. Y como Señor, Él tiene potestad sobre nosotros. Y nosotros debemos de obedecer a esa autoridad que al Señor Jesús se le ha dado. Pero el hombre, ¿verdad? En su necedad, en su dureza de corazón, al estar alejado de Dios, inventa maneras. Y en lugar de estas maneras de acercarlos al Señor, lo que producen es más alejamiento de los caminos del Señor. O sea, en lugar de acercarse, el hombre lo que hace es alejarse de Dios. ¿Por qué? Porque lo busca hacer a su manera, no a la manera que Dios lo ha establecido. En el libro de Proverbios, en el capítulo 4, versículo 19, dice la palabra del Señor que el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Fíjense bien lo que dice la palabra ahí, que el camino del impío es como la oscuridad. Es decir, que el hombre en sus razonamientos, su mente la tiene entenebrecida. Entonces en él no puede haber un discernimiento para poder hacer cosas buenas, agradables a su Dios. ¿Por qué? Porque el camino, dice, del impío es oscuridad y no saben en qué tropiezan. Por eso vemos la gente hoy en día, muchos que no quieren venir a los caminos del Señor, que no quieren reconocer la palabra de Dios, porque hay muchas personas, y usted quizás lo habrá escuchado, que dicen: yo creo en Dios, yo creo en Dios. Lo que no creo es que la Biblia sea la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos adorar a un Dios mudo? A un Dios que no se comunica con el ser humano. Dios siempre ha querido tener comunicación con su pueblo y ha dejado la palabra para que nosotros nos guiemos a través de ella, para que esta palabra sea la luz que nos alumbre nuestro camino. Por eso la palabra del Señor dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces, pero el hombre dice impío, dice que el camino es oscuridad. Entonces, ¿cómo esta generación o cómo las personas pueden caminar rectamente delante del Señor si no saben, si no tienen un conocimiento, si andan en oscuridad? ¿Cómo es posible que esta gente se puedan volver a Dios si no atienden el consejo que Dios les ha dado? Porque dice la palabra del Señor en el libro de Romanos,
que el Señor se ha revelado al hombre. Pero la dureza que hay en el corazón del hombre no le permite doblegarse delante de Él, sino que se han rebelado en contra de Él. Y entonces por eso dice la palabra que Dios los ha entregado a una mente entenebrecida, una mente llena de oscuridad, que no pueden comprender cuál es el camino que los pueda llevar a Dios. ¿Por qué? Porque ese camino les ha sido cegado. No hay luz en ellos. La palabra del Señor dice que su camino es oscuridad. Además, dice la palabra del Señor, nos da un ejemplo de la ciudad de Nínive. Dice que esa ciudad era malvada en extremo. Esa ciudad se había corrompido tanto que el Señor había determinado, dice la palabra del Señor, destruirla. Pero quiso Dios en su amor y misericordia por el ser humano, como a cada uno de nosotros, darle una oportunidad más. Mandarle un mensajero que le predicara la palabra del Señor para ver si se arrepentían. Y dice que aquel mensajero de mala gana fue y predicó la palabra. Anunció el castigo que venía para aquella gran ciudad. Entonces dice que la palabra del Señor, que todos atendieron ese mensaje. Todos se volvieron a ese mensaje que se les había predicado. Entonces dice que comenzaron a ayunar y comenzaron a clamar al Señor para buscando ¿qué? El perdón de sus pecados. Reconocieron que ellos le habían fallado a Dios y que eran dignos de ser castigados. Pero como también muchas personas, ¿verdad? Gracias al Señor podemos reconocer que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios también de misericordia. Entonces ellos se volvieron sabiendo esas cosas, que podían, ¿verdad?, detener la mano del Señor en contra de ellos. Pero dice que Jonás, que fue el que fue a predicar la palabra a ese lugar, dice que él se fue y el deseo de él, o lo que él quería ver, era que aquella ciudad iba a ser destruida. El que esperaba ver la destrucción de aquella ciudad. Entonces, pero Dios le da un ejemplo a él. Y estando él ahí, dice que le hizo una calabacera para que le diera sombra. Y el siguiente día mandó un gusano para que destruyera esa calabacera. Y Jonás muy enojado, muy irritado él porque ya no tenía sombra. Entonces, Dios le dice y le habla a Jonás: Jonás, tú tuviste o te estás quejando porque yo hice morir esta calabacera, pero tú no has trabajado en ella. Yo te la di para que te diera sombra. Y tú te enojas tanto porque ahora ya no la tienes. Y mire lo que le dice el Señor: y no tendré yo piedad, dice, de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Esa es la respuesta del Señor. Le dice: ¿cómo yo no voy a tener misericordia de esta gente que no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Imagínense cuál era la ceguera de esta gente. Tan extremo era esto que ellos no tenían el discernimiento. Y lo compara a Dios, que ellos no pueden discernir ni entre su mano derecha ni entre su mano izquierda. Entonces, hermano, debemos de comprender que este mundo ha sido entregado a Satanás. Y que las personas que están en el mundo no pueden comprender la palabra tal y como nosotros la entendemos. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que las cosas espirituales se han de discernir con el Espíritu. Pero el mundo no tiene ni puede conocer al Espíritu. Entonces, hermanos, ¿cómo es posible que nosotros no tengamos misericordia de esas personas? ¿O será que vamos a tomar la misma actitud de Jonás de esperar que Dios destruya este mundo? ¿O nos vamos a levantar y predicar la palabra del Señor para que ellos también alcancen misericordia? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que Dios nos manda a hacer? Porque sin duda alguna, hermanos,
mundo ha sido entregado bajo la autoridad de Satanás. Porque cuando Satanás tienta a Jesús, le dice y lo lleva a un monte. Y le muestra, dice, todos los reinos del mundo. Toda la gloria de los reinos de ese mundo. Y le dice, a ti te los voy a dar si postrado me adorares. Porque le dice, a mí se me ha sido entregado. En Lucas 4, 5 y 6. Entonces, este mundo, tal y como nosotros lo vemos, ha sido entregado a las huestes espirituales de maldad. Por eso, hermanos, en el estudio que estábamos teniendo en las células el mes pasado, se estaba hablando mucho de eso. Cómo este mundo está en tinieblas. Cómo se ha sido entregado el mundo a Satanás. Y por eso, hermanos, vemos cómo este mundo se va corrompiendo. Dice la palabra del Señor que en Daniel, que Daniel estaba orando a Dios. Y dice que cuando vino la respuesta a él, porque él estuvo muchos días, dice por 3 semanas en ayuno y oración y ruego. Y cuando el ángel viene a Daniel, le dice, desde el momento que tú decidiste humillar tu corazón delante del Señor, fue oída tu petición. ¿Y por qué no había venido entonces la respuesta si ya lo habían escuchado? Porque le dice, porque el príncipe de Persia se me oponía y fue necesario combatir con él durante 21 días para que ahora pueda llegar la respuesta a tu vida. Entonces, hermanos, encima o sobre todos los gobiernos de esta tierra, también hay gobiernos espirituales de maldad, que son los que quieren controlar la mente de las personas que están en los gobiernos. Por eso la palabra del Señor dice que nosotros debemos orar por todos los gobernantes. ¿Para qué? Para que Dios tenga cuidado de ellos. Porque también así como nosotros oramos por ellos, pidiendo, ¿verdad?, la dirección de Dios a estas personas, así también el enemigo está, ¿verdad?, queriendo tomar el control de estas personas. Y si estas personas no son temerosas del Señor, si estas personas no han entregado su vida al Señor, ¿cómo entonces, amado hermano, podemos esperar buenos resultados de parte de ellos? Si las acciones buenas que ellos puedan tomar solamente se pueden dar por la misericordia de Dios por su pueblo. No es de otra manera. Entonces, cuando vemos que el mundo hoy en día, ¿verdad?, está estableciendo leyes contrarias a la moral que Dios establece, pues, ¿qué podemos esperar? Hoy en la mañana se decía, ¿verdad?, de ese acuerdo que va a llegar a la Corte Suprema, ¿verdad?, de si es legal o en toda la nación en los matrimonios entre personas del mismo sexo. Y eso no sería extraño, hermano, que ellos digan sí. Al menos yo lo tomo de esa manera. A mí no me va a sorprender que ellos digan sí, es legal en todo el país. ¿Por qué? Porque aquí en Maryland ya es legal. En muchas ciudades, en muchos estados es legal. En muchos países es legal. Entonces aquí, ¿por qué no? Se va a lograr, se va a dar. Pero entonces, usted dirá, ¿y entonces qué podemos hacer? Bueno, nosotros no somos de este mundo. ¿O es usted de este mundo? No nos importa qué leyes van a establecer en esta tierra, porque nosotros no esperamos vivir eternamente en esta tierra, porque dice el Señor que Él va a venir por su iglesia, la que está sin mancha y sin arruga, y la va a tomar y la va a llevar a un reino donde mora la justicia. Entonces, hermanos, allí es el lugar donde nosotros debemos estar enfocados, a ese lugar, a no perder, a no desenfocarnos de nuestra meta. Porque, hermanos, este mundo va camino hacia la destrucción. Mire cuántas doctrinas se han levantado y algunos, yo no sé si usted los ha escuchado, pero yo sí. Dicen que este mundo va a ser salvo todo y que después va a venir Cristo. ¿Qué locura es, hermanos?
Dicen ellos que no va a venir Cristo sin que este mundo se arrepienta. Y que por eso dicen ellos que no existe el rapto. No va a venir esas cosas. Y muchos hasta se burlan por aquellas personas o predicadores que hablan de que Cristo viene por su iglesia. Se burlan de ellos y dicen, no, eso no existe. Eso es porque la iglesia ha entrado en temor, se le ha metido miedo para que ellos se quieran ir al cielo y dejar a este mundo que perezca. No, eso no es el amor que Dios nos ha mandado a predicar. ¿Cómo es que vamos a dejar este mundo? Nosotros no podemos esperar que este mundo se convierta todo. Esperemos, hermanos, consagrarnos nosotros al Señor. Los que ya tenemos esa luz cada día, esforcémonos para poder, hermanos, vencer a esas tinieblas que se levantan en contra de la iglesia. Porque, hermanos, últimamente los ataques del enemigo hacia la iglesia vienen por todos lados, hermano. A través de las leyes de los gobiernos, a través de las persecuciones, a través de las falsas doctrinas que se levantan dentro de la iglesia, buscando, ¿verdad?, tergiversar la palabra del Señor y desviando, ¿verdad?, a las ovejas para que escuchen otras voces que no es la del buen pastor. Pero, hermanos, entonces es necesario que nosotros, ¿verdad?, podamos reconocer que este mundo está bajo el maligno. Ninguna persona puede decir, ¿verdad?, que Dios es el que está gobernando en esta tierra. Dios gobierna, hermanos, en su iglesia. Y nosotros debemos dejar gobernarnos por Él, pero no por este mundo. En 2 de Corintios dice la palabra del Señor en el capítulo 4. Mire lo que dice 2 de Corintios. En los cuales dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces podemos ver, hermano, a través de la palabra cómo el enemigo obra en este mundo. Dice que les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de Jesucristo. Y entonces por eso es que cuando usted va y evangeliza, comparte la palabra del Señor y dice usted, ¿cómo es posible que las personas no puedan entender esta palabra? ¿Cómo es posible que la puedan rechazar? Hermano, estas personas la rechazan, aunque en su corazón hay ese deseo de querer servir al Señor. Porque no me deja mentir usted, hermanos, pero yo sé que en muchos de los que estamos en este lugar, cuando escuchamos el evangelio, en nosotros había deseo de querer servir al Señor. Pero ¿por qué no lo hacíamos? Porque entonces era cuando hacíamos memoria de todas aquellas cosas que teníamos en el mundo. Y entonces al hacer un balance nosotros decíamos, no voy a perder mucho más de lo que yo pueda ganar. Pero eso no es mentira, hermanos. Eso es mentira del diablo que pone en la mente y en el corazón del ser humano. Porque dice la palabra del Señor que el enemigo ha enceguecido el entendimiento del ser humano. ¿Para qué? Para que no puedan atesorar la palabra del Señor en sus corazones, a pesar de que se les predica. ¿Cuántas veces a usted se le predicó para que usted viniera al conocimiento de la palabra? ¿Cuántas veces cree usted, hermano, que alguien ayunó por usted? Hizo memoria de su nombre cuando estaba en ayuno. Hizo memoria de usted cuando estaba en sus oraciones, clamando para que Dios lo alcanzara a usted. Hermanos, creo que cada uno de nosotros tenemos también una lista de personas que nosotros deseáramos ver en los caminos del Señor. Porque si no es de esa manera, si no es el Señor, ¿verdad?, quien obra para que esa mente entenebrecida se llene de luz, no hay de otra manera. Solamente Él tiene el poder, solamente Él tiene el poder para cambiar la vida de las personas. Así como Él obró en nuestras vidas para que nosotros pudiéramos ver esa luz admirable, así también Él puede cambiar, ¿verdad?, la vida
Yo sé que aquí hay muchos que aún no tenemos todas nuestras familias en los caminos del Señor. Pero yo digo una cosa, el Señor lo promete. El Señor dice en su palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, toda tu casa. Entonces nosotros, hermano, esta palabra es para nosotros, para que nosotros nos agarremos de ella, permanezcamos en ella, y a pesar de que no veamos que aquella persona se convierte y que en lugar que quizás antes era un poquito mejor, ahora se ha vuelto más malvada, pero la palabra del Señor tiene la promesa. Y si usted está orando por su familia, siga orando, siga ayunando, siga humillándose delante del Señor. Porque así como cuando Daniel se dispuso en su corazón orar a Dios y hubo alguien que se le opuso, así también cuando el pueblo del Señor clama a Dios, hay alguien que se opone para que las peticiones, la respuesta a nuestras peticiones no lleguen. Y ahí es donde el cristiano debe mostrar firmeza en lo que ha creído. Ha creído en la palabra, quédese en esa palabra. Esperen esa palabra, esperen esa promesa que Dios le ha hecho. Si el Señor le ha dicho que se va a salvar su familia, Él va a salvar a sus hijos, Él va a salvar a sus hermanos, Él va a salvar a sus padres, porque Él lo ha prometido. Y Él no es hombre para que mienta, dice la palabra del Señor. Entonces debemos esperar en esa promesa que Él nos ha hecho. Aunque quizás vengan momentos en que nos desesperamos, porque no vemos, ¿verdad?, la obra, pero debemos de confiar en el Señor, del que el Señor está trabajando y en que en su momento el Señor va a obrar para que ellos también vengan a los caminos del Señor. Porque, hermanos, debemos de hacer conciencia de que este mundo está viviendo en tiniebla. Se lo repito, hermanos, porque es bien importante para que nosotros nos animemos cada día e ir y predicar la palabra del Señor sin temor, sin renegar. Así como Jonás no dijo, si Dios es misericordioso, lo va a perdonar. ¿Para qué voy a ir? No, hermanos, debemos desear de predicar la palabra. Mientras, ¿verdad, hermanos?, estemos en esta tierra, debemos de predicar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque este mundo ha sido entregado a las tinieblas y ahora aquel orden que Dios estableció para el hombre, ahora se ha convertido en un desorden. Cada quien quiere vivir su vida como le parece. Pero el Señor, que es grande en misericordia, Él quiere establecer nuevamente el orden que antes Él estableció. Y dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1, en el Evangelio de Juan capítulo 1. Así, ¿verdad?, como en aquel tiempo Dios hizo la luz para crear todas las cosas, ahora también el Señor, a través de Jesucristo, dice que Él quiere nuevamente que el hombre viva en un orden como Él lo ha establecido. Y por eso dice la palabra del Señor que envió a su Hijo, envió a aquel que estaba junto a Él cuando estaba haciendo la creación. La palabra dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas, dice, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Solamente en Cristo está la vida. Y cuando nosotros comenzamos a vivir esa vida, entonces va a venir la luz que nos va a alumbrar, que nos va a guiar en esa nueva vida que nosotros queremos vivir. Así como en aquel tiempo Dios primeramente hizo la luz para ordenar todas las cosas, ahora el Señor manda a su Hijo para que todo aquel, ya no con una nueva creación material, sino una creación espiritual que es producto de la fe. Y esa fe produce un nacimiento nuevo, dice la palabra del Señor. Y como hay un nuevo nacimiento, hay una nueva vida que es gobernada por Cristo. Y ese Cristo dice que es la luz. Y que por medio de esa luz nosotros podemos caminar, nos podemos guiar. Ya no andamos en tinieblas, ¿verdad? Porque de ahí, dice la palabra del Señor, nos ha sacado Dios. Por eso Pablo dice en el libro, en la carta de los Efesios,
que dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos. Una persona muerta no puede ver. Una persona muerta no hay luz. Y donde no hay luz no puede haber vida. Entonces, hermanos, de ahí Dios nos ha sacado a nosotros. Ahora que hay una nueva creación en nosotros, debemos de andar en esa luz, no perdernos así como el ser humano en el principio se extravió. ¿Por qué? Porque ese extravío hasta el día de hoy produce muerte, porque la palabra dice que el pecado vino por un hombre, ¿verdad? Y por ese hombre pecador entró la muerte. Y la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron. Entonces, la palabra del Señor nos declara pecadores. Pero ahora que nosotros hemos sido librados por la misericordia de Dios, porque Cristo dice que ha venido a esta tierra para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, Él nos ha dado esa vida y entonces ahora Él quiere que nosotros vivamos bajo su señorío, bajo su guianza, bajo su dirección, bajo su protección, bajo su luz, porque Él es luz y en Él no hay tinieblas, dice la palabra del Señor. Pero entonces, hermanos, cuando Jesús viene a este mundo, dice la palabra del Señor, Dios envía la luz nuevamente a las personas, ya no para tratar de una manera general al mundo, sino ya de una manera individual, para poner orden en nuestra vida. Es imposible que Dios pueda ordenar nuestra vida si nosotros no lo dejamos obrar completamente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando Dios llega al corazón del hombre, todo el cuerpo es iluminado. Entonces, al ser iluminado, ahora se comienza Dios a trabajar en nuestras vidas. Y nos va cada día perfeccionando, dice, según su misericordia y su bondad. Pero la palabra del Señor dice ahí que cuando Cristo vino, era necesario que se diera a conocer que esa luz había venido al mundo. Y dice que el escogido primeramente para anunciar esa luz que venía al mundo fue Juan. Entonces dice ahí en el versículo 6 que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que se diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dice ahí que no era Juan la luz, él era, dice, para dar testimonio de la luz. Entonces Juan se convierte, ¿verdad?, en un portador del mensaje de la palabra del Señor que lleva luz. ¿Para qué? Para que aquel mundo que está entenebrecido, aquel mundo donde abunda la oscuridad, sea iluminado. Y esa misma misión Dios le ha dado a la iglesia. Y nosotros no lo podemos ignorar, hermano. Por eso primeramente le explicaba que el mundo está en tinieblas. Ahora, como la luz ha venido a través de Cristo, es necesario que se predique la luz. Y Jesús dice ahí en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 14, dice la palabra del Señor: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Entonces, ¿cuál es la comisión que Dios le ha dado a la iglesia? ¿Usted se siente parte de esta palabra que el Señor dijo? ¿Se siente usted parte que usted es la luz? ¿Es usted luz o todavía anda en tinieblas? Andamos en luz, hermano, porque Cristo
mora en nuestros corazones y Él es la luz verdadera. Entonces la palabra del Señor dice ahí que nosotros somos la luz del mundo. Para eso Dios nos ha dejado en este mundo. ¿Para qué? Para que nosotros llevemos ese mensaje. Así como Juan el Bautista, ¿verdad? Vino anunciando que Él no era la luz, dijo Él. Yo no soy la luz, sino para que viniese y diese testimonio. Así también la iglesia, hermano, es portadora de un mensaje de parte del Señor, para que ese mensaje llegue al corazón del ser humano y ese ser humano pueda ser transformado. Dice, porque dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír. Pero ¿cómo va a escuchar la gente si nosotros callamos? ¿Cómo va a llegar ese mensaje si nosotros nos negamos a entregarlo? Es necesario que llevemos ese mensaje. Si queremos nosotros ver que estas naciones toman un rumbo diferente, debemos de llevar este mensaje al corazón del ser humano, porque solo cuando el ser humano se rinde ante el Señor, entonces la sociedad va a comenzar a ser diferente, porque primeramente se transforma una persona, después se transforma una familia, después se transforma una sociedad. No podemos primeramente pensar que todo el mundo se va a convertir. No es así. Es cada uno tiene la responsabilidad de ser luz en su familia. Primeramente ahí es donde usted tiene el compromiso con Dios de iluminar, de llevar esa luz a su familia, a su hogar, a su casa, de testificar no con palabras, sino con hechos, porque ahí dice la palabra del Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué pasa con esas buenas obras que nosotros mostramos? ¿Van a ser para la gloria nuestra? ¿Van a ser para que ser nosotros alabados? No, dice la palabra del Señor: y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque sin duda alguna nosotros solamente somos instrumentos en las manos del Señor. Así como Dios utilizó a una persona para que le llevara el mensaje a usted, y ese mensaje Dios obró y lo transformó, así también Dios quiere usar a cada uno de nosotros para ser portadores de ese mensaje de luz, y que estas personas no sean para la gloria nuestra, sino para que ellos glorifiquen el nombre del Señor. Porque dice la palabra del Señor que cuando Jesús hacía grandes milagros, todos, dice, glorificaban a Dios. Cuando los apóstoles hacían milagros, todos glorificaban a Dios. ¿Por qué? Porque ese es el propósito. Todas las cosas que suceden son para darle gloria a Dios. No es para que el que ministra se lleve la gloria, sino para Dios. Entonces, nuestra luz, o esa luz que Dios nos ha dado, debe mostrarse a todo hombre y debe de ser un ejemplo para ellos a seguir. Muchas personas quizás nunca han leído una Biblia. Muchas personas quizás antes de venir al Evangelio nunca leyeron una Biblia, pero sí vieron el ejemplo de cristianos consagrados para Dios. Y ese ejemplo fue suficiente para ellos poder creer que el Evangelio es la palabra del Señor, que el Evangelio transforma las vidas del ser humano. Entonces, hermanos, con nuestro ejemplo estamos mostrando la nueva vida que Dios nos ha dado. Cada día, hermanos, debemos esforzarnos. Yo no sé usted, pero yo sí. Tengo de mi niñez gente que era ejemplo para mi vida. Yo no vengo de una familia católica y casi la mayoría donde vivíamos eran católicos. Pero la gente evangélica, la gente creyente, como se le llamaba o se le llama también hasta hoy en día, fueron ejemplos. Y ese ejemplo desde mi niñez a mí me impactó. Y yo dije, el Evangelio es la verdad. Y hasta el día de hoy no se me olvida que esas gentes marcaron una diferencia en mi vida.
Porque a pesar, ¿verdad? Porque ellos no tenían el mismo comportamiento de los demás. Porque usted sabe que en el campo, ¿verdad? Lo normal es que el hombre anda con su machete, con su pistola y todas esas cosas. Pero yo decía, ahí van los evangélicos y ellos no usan pistola, ellos no usan nada, van. Y hay mucho peligro porque ya viene la tarde, vienen del culto, iban como a las 6 de la tarde para sus casas y no había alumbrado eléctrico, nada, oscuro. Y decía yo, ¿cómo esa gente puede caminar de esa manera, sin temor, si no andan armados? ¿Por qué ellos hacen eso? Pero ahora entiendo que su confianza, más que en un metal, su confianza está en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa es la confianza que debe de estar en nosotros. Porque cuando nosotros mostramos, ¿verdad?, esa confianza, esa dependencia total de Dios, vamos a impactar la vida de otros. No sabemos, hermanos, quién nos está viendo. No sabemos quién ha puesto nuestra mirada en nosotros para ver nuestro comportamiento. ¿Cuál es la vida que nosotros llevamos? ¿Cómo estamos viviendo ese evangelio que nosotros predicamos? Pero si nos mantenemos siendo esa luz, sin duda alguna se va a cumplir la palabra del Señor, que nuestra luz va a alumbrar y que las otras personas van a glorificar al Señor. Entonces, hermanos, el mandato de Dios es para vivir una vida consagrada al Señor, no para tomar esa salvación, esta palabra que Dios nos ha dado y solamente venir a la iglesia, aquí gozarnos, aquí recibir la palabra. No la podemos esconder detrás de 4 paredes. Nosotros no nos podemos quedar con esta palabra que hemos recibido. Porque dice la palabra del Señor que nadie, dice, enciende una luz y la pone debajo de un almud. Usted no va a esconder una luz. Allá cuando nosotros encendíamos las lámparas, no las poníamos en un lugar escondido. ¿Dónde las poníamos? En un lugar alto. ¿Para qué? Para que alumbrara todo el hogar. Así también, hermanos, Dios nos ha puesto como luz en este mundo. Por lo tanto, no podemos escondernos. Sino, dice, vamos a exhibir la luz de Cristo. Porque dice, no los podemos esconder. Dice la palabra que una ciudad, dice, que está en alto, que está en un monte, no se puede esconder. Así somos nosotros, como esas ciudades en lo alto. Porque Dios es el que nos ha levantado. Él es el que nos ha sacado, ¿verdad?, de las tinieblas. Dice, a su luz admirable. De ahí Dios nos tomó. ¿Para qué? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos ha tomado, dice, de las tinieblas a su luz admirable. Para eso el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Para que podamos llevar esa luz. Para que podamos alumbrar a este mundo. No solamente, hermanos, nos podemos limitar a estar orando aquí, a estar ayunando aquí. Es necesario que vayamos y le compartamos la palabra a las personas para que ellos lo escuchen. Porque de qué otra manera se van a convertir si nosotros no vamos. Tenemos que ir. Vamos, hermanos, a predicar la palabra del Señor. Y les digo esto, hermanos, porque usted sabe que la iglesia por estos tiempos hace evangelismo. Pero yo lo invito a que venga un día y vea cuántos vienen realmente acá para salir a evangelizar. Esta iglesia es una iglesia grande. No sé cuánto es el número de su membresía, pero el último jueves, ¿sabe cuántos habían dispuestos a ir a evangelizar? Los contábamos con los dedos de una mano y nos sobraba uno todavía. Entonces, ¿cómo es posible, hermano? ¿Cómo a este mundo va a llegar la luz? ¿Cómo va a llegar el mensaje a esas personas que andan en tinieblas? ¿Cómo van a ser transformados? Nos estamos escondiendo, estamos poniendo la luz que Dios nos ha dado debajo del almud. La palabra del Señor dice que no la debemos esconder, sino que la debemos poner en alto, para que todos vean esa luz y glorifiquen el nombre del Señor. Hermanos, no nos quedemos con este gran tesoro que el Señor nos ha dado. Porque si eso hubiera sucedido con los
apóstoles, el evangelio no hubiera llegado hasta nuestros días, pero fue necesario, dice la palabra del Señor, que sufrieran persecución, porque el Señor no quería que ellos se quedaran solamente en Jerusalén, sino que llevaran la palabra del Señor. Y entonces dice que se levantó una gran rebelión en contra de la iglesia. Entonces esa rebelión que se levantó en contra de la iglesia produjo que la iglesia ahora sí tuviera que salir, no por su propia voluntad, sino porque eran amenazados de muerte. Y como ellos no querían apartarse de los caminos del Señor, dice que donde quiera que ellos iban predicando el evangelio, iban llevando las buenas nuevas de salvación. Y por eso toda aquella región fue evangelizada y permaneció, ¿verdad?, hasta el día de hoy como testimonio, ¿verdad?, de lo que Dios hizo. Pero ¿qué fue necesario? Una gran persecución en la iglesia para que no se acomodara. Muchas veces, hermano, pasa en nuestra vida de la misma manera. Es necesario que venga la tribulación para que Dios nos saque de la comodidad en la cual hemos caído. No esperemos, hermano, a que vengan esas cosas a nuestra vida para tomar acción. Debe de ser, hermano, así como Dios lo pide, que nuestra voluntad sea, ¿verdad?, por amor a Él, por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Por eso es que vamos y predicamos la palabra del Señor. Eso debe de ser el único motivo que nos debe de mover a nosotros, porque Él nos salvó a nosotros, ¿verdad?, por ese gran amor que Él mostró por nuestra vida, por nuestra salvación. Ahora, en agradecimiento, nosotros queremos llevar y compartir a otras personas este mensaje que puede cambiar la vida de ellos también. Porque sin duda alguna ellos están viviendo una vida desordenada, pero Dios quiere poner orden en esa vida. ¿Y cómo va a poner orden en esa vida si la luz primeramente no llega? Tiene que haber esa luz en la vida de esa persona para que de esa manera comience, ¿verdad?, el Señor Jesucristo a obrar en su vida y poner en orden todas las cosas. Porque testimonios hay en toda esta iglesia de que primeramente quizás llegó la esposa y Dios comenzó a obrar en la vida de esa persona y se convirtió su esposo, se convirtieron sus hijos y ahora todos ellos sirven al Señor. Esa vida desordenada, esa vida de pecado que ellos estaban llevando, Dios se encargó de poner un orden. ¿Por qué? Porque el principio fue que la luz llegó a ese hogar. Entonces, al llegar la luz, las tinieblas tienen que salir. No hay cabida. No hay cabida para las tinieblas. Pero entonces, hermano, ¿por qué los vamos a esconder de predicar la palabra del Señor? ¿Por qué no nos vamos a ceñir nuestros lomos y llevar ese mensaje poderoso? Porque el poder, hermanos, no está en nosotros. El poder viene de Dios. Pero debemos de confiar de que cuando nosotros vamos y predicamos la palabra del Señor, más que nuestras palabras, es la palabra del Señor. Porque dice la palabra que por la palabra del Señor fueron hechas todas las cosas. Y si Dios en un principio por su palabra hizo todas las cosas, así también por la palabra de Él, nuestra vida ahora es diferente. Porque un día nosotros la escuchamos y la atesoramos en nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón a esa palabra que escuchamos. Y por eso ahora somos diferentes. Por eso entonces, hermano, debemos de esforzarnos para poder predicar esta palabra maravillosa. Dice la palabra del Señor en Juan, capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice Jesús: yo soy la luz. Jesús no es una luz. Jesús es la luz. La única luz que existe por medio del cual la persona puede tener la vida. Dice ahí que el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, hermanos, si Cristo ha venido como la luz de este mundo, entonces nosotros somos los responsables ahora de llevar este mensaje para que esta luz alumbre a este mundo. Si usted se está quejando, hermano, de que este mundo se pervierte cada día más, preguntémonos a nosotros mismos qué estamos haciendo
para que estas cosas se detengan? ¿Será que estamos hablando la palabra del Señor? ¿Será que estamos dando testimonio a las personas para que ellos se vuelvan al Señor? Dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si estamos en la luz, se puede levantar quien se levante, pero no nos va a mover. Porque las tinieblas, dice, no pueden prevalecer sobre la luz. Porque la luz es Cristo. Entonces, hermanos, debemos de creer en esta palabra, de que no somos nosotros. Y debemos de llamar a las personas a que vengan a esa luz admirable. Dice en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero hoy en día, hermanos, yo quiero preguntar a aquellas personas que no han entregado su vida al Señor, que no han abierto su corazón a esa luz. Dice que esta es la condenación, que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Pero la misericordia de Dios no pasa. Y el llamado del Señor y el único propósito en esta tarde es predicar de Cristo es la luz. Que Cristo quiere hacer una nueva creación en la vida de cada ser humano. Pero primeramente debemos de dar cabida a la luz del Evangelio. Porque si esa palabra no llega al corazón de nuestras vidas, va a ser imposible y vamos a seguir tropezando de la misma manera y no va a haber salvación para nuestras vidas. Pero el deseo de Dios es que nosotros vengamos a esa luz admirable, porque dice el Señor, yo soy la luz y el que me sigue no va a andar en tinieblas. ¿Queremos nosotros andar a la luz de Jesús? Permanezcamos entonces en ella. Y si hay alguien que no anda en esa luz, hoy es el día que se le ha predicado la palabra del Señor de la manera de cómo puede recibir esa salvación tan grande y maravillosa. Vamos a dar gracias al Señor, hermanos, por esta palabra que ha venido a nuestras vidas. Gloria a ti, Señor. Te alabamos, Padre Celestial, y te bendecimos en esta tarde. Te damos toda gloria y honra y honor a ti, Padre del cielo. Dios mío poderoso, tú eres bueno. Tú eres grande, Padre Celestial. Tu misericordia, Señor, se ha manifestado a nuestras vidas. Señor Todopoderoso, cuando estábamos muertos, Señor, cuando estábamos, Señor eterno, gobernados por el enemigo, Señor, el príncipe de las potestades, Padre, tuviste misericordia de nosotros, Señor. Y tu palabra llegó a nuestra vida, Padre Celestial, Señor, e iluminó todo nuestro corazón. Padre, qué grande misericordia tú has tenido para con nosotros, Padre Celestial. Señor eterno, porque dice tu palabra, Dios, que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo, Señor, tomó el lugar que correspondía. El castigo nuestro fue sobre él. Señor, tú eres digno de ser adorado. Tú eres digno, Señor eterno, de ser servido, Padre. Tú eres digno, Señor eterno, de permanecer, Padre Santo, en tus caminos, Padre, porque tus caminos son verdad, Padre del cielo. Señor, porque si permanecemos en ti, Señor Todopoderoso, las tinieblas no prevalecerán, Señor. Padre, ayuda, Señor eterno, a tu pueblo. Ayuda a tu iglesia, Señor Todopoderoso, a ser pregonadores de esa luz, Padre. Señor, cuidando cada día de nosotros, Padre, del testimonio que estamos llevando, Padre, a este mundo, Padre del cielo. Dios, ayúdanos a no desviarnos, Señor eterno, de la verdad, sino, Padre Celestial, que tu luz permanezca siempre en nuestra mente y nuestro corazón. Y con todo gozo, con todo amor, Padre, podamos servirte, Padre. Dios mío, ayúdanos, Padre. Fortalécenos, Señor, cada día, Padre del cielo. Señor, mira, Padre Celestial,
Si alguna persona en esta tarde, Dios, no anda en tus caminos aún, Señor, que la luz de tu evangelio no ha llegado a esa vida, yo le pido, Señor Todopoderoso, que usted obre, Señor, en esta hora. Dios mío, que le dé el discernimiento, Padre Celestial, que pueda, Señor eterno, poner, Señor, un alto, Padre, a esa vida de pecado que lleva, Señor. Dios mío poderoso, tócalo, Dios. Toca, Dios mío, a esa vida, Padre Celestial, para que se vuelva a ti, Señor, al único Dios que puede dar salvación, Padre. Señor mío, en el nombre de Cristo Jesús. Si una persona en esta tarde, el llamado es para esas personas que aún no han dado ese paso de fe, para que hoy en esta tarde puedan entregar su vida al Señor.